Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el segundo programa de microresidencias artísticas. Estos microencuentros hablan las chicharras. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los espectadores que estuvieron con nosotros ayer en la TDA, en la televisión de Alburquerque, y a toda esa gente que estuvo dándonos amor a través de las redes sociales, en los perfiles de Facebook de la Neomudéjar y de la TDA y, como no, de microresidencias artísticas. Hoy vuelvo a estar aquí con vosotros, soy Beatriz Solís, actriz, llevo una trayectoria de unos 7 años más o menos profesionalmente y actualmente vengo de tierras emeritenses de haber estrenado Cayo César, una producción de Atacama Creatividad Cultural dirigida por Jesús Manchón en la 66 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Antes de comenzar el programa, me gustaría destacar unas palabras que dijo ayer la compañera Beatriz Jerónimo al principio de todo el programa, en esas entrevistas que hacíamos. Ella es una de las coordinadoras de microresidencias artísticas y me gustaría destacar que este programa, el objetivo que tiene es visibilizar, debatir y conocer a diversos artistas y jóvenes investigadores que tienen esas inquietudes para conectarnos y apoyarnos y sobre todo encontrarnos y buscar esas alternativas que se nos pueden estar ofreciendo a través de esta crisis sanitaria que estamos pasando todos. Si bien ayer poníamos foco y hacíamos a la protagonista la cultura y todo lo que había sido para ella paliada y bueno, pues desenmascarada en esta crisis, hoy me gustaría poner foco en esas alternativas que se nos están planteando, en esas alternativas que de repente llegan y en cómo podemos ir encontrando soluciones y empezar otra vez la marcha. Me gustaría empezar ya a dar paso a las entrevistas, pero antes me gustaría decir quién está con nosotros hoy. Ellos son Marta Roussel, Toni Navarro y Uga, de la Red de Cuidados Antirracistas. Sin más dilación, vamos a empezar con las entrevistas. Marta Roussel. Nuestra primera invitada de estas entrevistas de Hablan las Chicharras es Marta Roussel. Ella es una artista que ya estuvo en microresidencias artísticas en el 2018, pero que esta tarde no podrá estar con nosotros. Afortunadamente se encuentra en una residencia artística y está muy inmersa dentro de ese proyecto, pero nos ha querido dejar un vídeo para explicarnos un poco sus inquietudes y qué es lo que le mueve. Ella se interesa por los márgenes de los grandes relatos históricos y las formas que se producen y se construyen los discursos y los conflictos políticos. Respondiendo a la primera pregunta de cómo vinculo mi práctica artística con la educación, creo que en mi caso las dos están muy relacionadas, principalmente porque son mi sustento de forma de vivir y lo que hago. Y también porque tanto los proyectos artísticos que desarrollo como los proyectos educativos tienen muchísima relación en cuanto a que el punto de partida siempre es el mismo, ¿no? Es hacer procesos creativos y acompañar procesos creativos en el que muchas veces la investigación del entorno es el punto central, ¿no? Yo últimamente digo que lo que intento hacer es incorporar la práctica etnográfica, la observación del entorno, una observación crítica en la que también se toman notas o se hacen diferentes registros, ¿no? También tenemos la etnografía basada en las artes y todo eso. Y los procesos que derivan de su comunicación, de la comunicación de esa etnografía del entorno y su representación es lo que para mí junta las dos. También eso sería el mundo ideal si pudiera escoger en qué actividades educativas o qué proyectos artísticos puedes desarrollar, pero muchas veces también te tienes que adaptar un poco según tus necesidades económicas y según vayas viendo. Mi práctica artística tiene como eje central la investigación de las condiciones del lugar concreto en que se desarrolla, ¿no? A partir de llego a un sitio, sea cual sea, observar y intentar entender qué situaciones se dan por normalizadas que de algún modo construyen las identidades del lugar,
pero aún así tienen algún, no sé, alguna quiebra o algún rifirrafe, para decirlo de algún modo coloquial, ¿no? Me interesa bastante cómo los usos del pasado, por ejemplo, se manifiestan en la contemporaneidad y cómo marcan también un discurso de cómo somos y cómo actuamos y cómo nos hacemos propia esta historia en mayúsculas. Esa sería un poco mi práctica artística, así a modo de resumen un poco abstracta. El lenguaje que utilizo es muy variado, desde el dibujo, la imagen, no sé, creo que el eje central de todo eso es la investigación en sí, o sea, investigar en los contextos y después cómo se comunica esa investigación es donde entra aquí el arte visual, ¿no? A partir del dibujo, también de esquemas o fotos o incluso instalaciones, ¿no? Los procesos normalmente son bastante dilatados en el tiempo y también aquí es donde muchas veces entran también otros vértices, ¿no? Quizá un proyecto artístico, de allí deriva una práctica educativa o un taller o lo que sea y de allí sale otro proyecto. Muchas veces se están relacionadas porque forman parte de lo que hago en mi día a día y por tanto también es una forma de investigar, ¿no? Cuando planteas un tema a otro grupo de gente, ya sean niños, niñas o personas adultas o quien sea, eso también, la respuesta que recibes de ellas te da algunas... Es también investigar, ¿no? Porque es en el acto de comunicar un tema de interés, cómo ellos lo reciben también es un poco estudio de campo, de cómo ese tema se percibe. Y creo que es que por eso lo entiendo junto, no entiendo que trabajo de educadora y luego intento trabajar de artista, sino que forman parte de lo mismo, supongo que por eso mismo, porque en ellos encuentro una forma de relacionar y de hacer un quehacer creativo o ir haciendo mis proyectos. En cuanto a ese tema de la pandemia, si de alguna forma se ha visto afectada mi práctica artística o como educadora, obviamente que sí, creo que a todo el mundo a eso le ha atravesado de un modo u otro, ya sea porque hemos tenido familiares enfermos o que han tenido miedo o por lo que sea, eso también forma parte, ¿no? Al atravesar tu vida, atraviesa también tu trabajo. En mi caso, el que todas las actividades educativas, extraescolares o que se desarrollaban en centros culturales hayan sido cerradas, pues ha supuesto un desajuste económico importante y de algún modo me ha hecho reafirmarme sin quererlo, intentar trabajar más de artista porque el contexto no me permitía hacer otra cosa, ¿no? Así que bueno, ha sido como un tiempo de intentar sobrevivir a eso como todas y pensar qué proyectos voy a hacer, a ver dónde conseguir dinero también para poderlos desarrollar, todas estas cosas. En ese punto creo que tenemos que ser bastante críticas de cómo han pasado las cosas, porque sí que ha habido muchas ayudas, pero estas ayudas a personas que se dedican a la cultura, a agentes culturales en general, y en mi caso como artistas, ha habido ayudas, pero estas ayudas han sido un poco escasas, con unos parámetros un poco... no sé cómo decirlo, que no se ajustan mucho a la realidad, ¿no? Muchas veces te pedían que fueras autónoma, que estuvieras cobrando tanto, que tus servicios, ¿no? Fueran unos, y a veces no va de eso, no va de servicios la práctica artística. A veces sí, a veces generas productos, a veces no. Y creo que aquí también las instituciones no han sido muy realistas, quizá porque no conocen bien nuestra práctica o nuestro día a día, pero han sido escasas. Muchas cosas en mi caso han quedado suspendidas. Tenía una residencia en Colombia, ha quedado suspendida, no se sabe hasta cuándo, quizás hasta 2 años, no se sabe. Y otras cosas, algún festival, bueno, bastantes cosas. Y todo lo que es que entra por lo educativo también, todo eso suspendido. Mi proyecto de vida ahora mismo es seguir trabajando para que trabajar de la práctica artista, tanto como
como de la educación o de los procesos de comunicación que se derivan de la práctica artística sean mi forma de sustento. Pero ya, bueno, no sé, es lo que digo, que ahora mismo es este mi proyecto de vida, pero voy haciendo. Ahora mismo, ¿en qué estoy trabajando, no? ¿Qué planes de futuro tengo? Pues estoy inmersa en varios trabajos, que esto es positivo, muchos se habían de desarrollar durante mayo o marzo y se han ido posponiendo, entonces la idea es recuperarlos cuanto sea posible. Estoy haciendo una edición de un proyecto que empecé en 2018 que se llama Pedra Artificial, que es un proyecto que intenta pensar y destruir una placa franquista que está en un pueblo de la provincia o cerca del municipio de Salamanca y nada, estoy trabajando en un taller haciendo serigrafía y preparando esta edición para tener otro formato de comunicación que no sea el expositivo. Y así, y preparando otras residencias, viendo cómo sustento mi práctica artística. En muchos de estos proyectos también estoy trabajando con mi compañero, Roc Domingo, que tuvimos la suerte de vivir juntas el confinamiento y esto nos ha dado como un pie interesante para poder pensar cómo queremos trabajar conjuntamente. Y bueno, dentro de unos meses pues nos vamos a hacer una residencia a Italia y saldrán otras ideas de allí. Bueno, pues después de haber escuchado a nuestra compañera Marta Roussel y de haberla visto, te deseamos la mejor de las suertes para que sigas aprovechando esa experiencia en esa residencia artística al máximo y estoy segura de que pronto nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo, Marta. Nuestro siguiente invitado es un joven pensador e investigador. Se llama Toni Navarro y se describe textualmente como que es un pensador independiente especializado en género y cultura digital. Su interés se centra en corrientes feministas contemporáneas que exploran el potencial emancipador de la tecnología, prestando especial atención a su dimensión social y política y buscando estrategias de subversión que permitan nuevos usos para viejas herramientas. Hola Toni, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación, estoy muy contento de participar en los microencuentros. Muy bien, aquí te vamos a atender de lujo, ya sabes. Bueno, contigo afortunadamente sí que podemos estar en directo. Ha habido una compañera anterior a ti que no ha podido estar en directo, pero bueno, aquí te tengo presente conmigo y me gustaría hacerte una pregunta de cómo son un poco tus intereses, ¿no? en todo el campo del pensamiento, un poco qué es lo que te lleva, qué es lo que te mueve, que me cuentes ahí un poquito. Vale, pues yo en realidad empecé la carrera de filosofía por teoría de género, estudios feministas, que es un poco la línea que he seguido recorriendo durante esos años. Bueno, empecé el grado después de haber entrado en contacto con la teoría queer por una vía, no sé si decir poco corriente o no, que es como un contexto muy punk que había en Barcelona, de grupos de música, de actividades, talleres, maratones de postporno, ¿no? Antes de que lo queer se convirtiera en una especie de etiqueta para fiestas o salas de ocio nocturno. Y en ese momento de ebullición, aunque realmente ya era como el último coletazo antes de que esa escena tan guay de Barcelona se separa un poco, llegué a los discursos de Paul Preciado, de Judith Butler, y ese fue un poco mi punto de entrada en la filosofía. La cosa es que por aquella época, la teoría queer por lo general pone mucho énfasis en aspectos discursivos, textuales, habla mucho en términos de construcción social para referirse al género, y lo que pasó con el tiempo es que entré en contacto con otras corrientes de pensamiento que podían englobarse dentro de lo que se conoce como el giro especulativo, que lo que hacen es criticar toda esa tendencia antirrealista o a desatender un poco a las cuestiones materiales, y por tanto dicen que habría que volver un poco a pensar en la realidad material sin que eso implique negar obviamente el poder que tienen las ideas para configurar pues, la forma en que entendemos o accedemos a esa realidad, ¿no? Así que, bueno, durante los últimos años casi todo lo que he ido trabajando tiene que ver con estas corrientes, empezando por el realismo especulativo, que aborda más
temas relacionados con la metafísica, es decir, con lo que existe como tal. Luego con el aceleracionismo, que es una propuesta más política, que lo que intenta es utilizar ciertas tendencias existentes en el capitalismo para superarlo. O sea, por ejemplo, utilizar la renta básica universal o la automatización del trabajo para poder transitar hacia un escenario postcapitalista. Bueno. Y otra corriente asociada a esta, que es el xenofeminismo, que lo convierte en una política pues, específicamente de género, que al final es el tema que me preocupa un poco. Es decir, mi preocupación general tiene que ver con los impactos sociales de la tecnología. Es verdad que he elegido el género porque ha sido lo que ha estado siempre presente en mis inquietudes o investigaciones, pero también me interesan temas que tienen que ver con la economía política, temas que tienen que ver con el activismo digital y demás. Hombre, sin duda son todos temas muy, muy, muy actuales y que tú hayas querido hacer esa relación, ¿no? para juntarlos y investigar por ahí, creo que vas a tener tema para largo. Un poco también ligado a lo que estás hablando ahora, ¿cómo has sido tú, ¿no? Navegando y desarrollando un poco todo el interés por todos estos temas, ¿no? De decir, vamos a mezclar ese activismo, ese feminismo, todo, ¿no? Por ahí, ¿cómo te fuiste buceando poco a poco? Claro, mi interés por lo tecnológico partía de un interés previo por el género, pero luego es verdad que al final lo tecnológico me ha interesado de por sí. Mi preocupación principal no son los cambios en la subjetividad ni las nuevas formas de identidad que se producen con las tecnologías digitales. Sí que es verdad que lo que me interesa del feminismo no es tanto esta cuestión del género de la identidad, sino el conjunto de herramientas que ofrece a nivel metodológico, ¿no? O sea, me parece que muchas veces el feminismo se entiende como un conjunto de temas o de problemáticas específicas, cuando en el fondo, por ejemplo, cuando en el contexto del arte se habla mucho de trabajar pues desde lo queer o desde los feminismos, no se está hablando de que todas las exposiciones tengan que girar en torno a justicia reproductiva o a igualdad salarial, ¿no? Sino que tiene que ver con cierto modo de hacer, con cierta forma de proceder, basada en los cuidados, basada en como en el apoyo mutuo y demás, y por eso me interesa mucho el feminismo para abordar la cuestión de la tecnología, porque me parece que ofrece una perspectiva que el resto de campos, como los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, la teoría crítica convencional, pues no ofrece. O sea, por ejemplo, de las grandes teóricas de la cibercultura o de los sistemas sociotécnicos, como lo llama Judith Bachmann, que tiene un background de sociología común, pero que sin embargo, pues, en términos de tecnofeminismo, permite pensar un rango de tecnologías que van mucho más allá de las que tienen que ver solo con el cuerpo o con el género, y sin embargo hace con esta perspectiva feminista de fondo, ¿no? Además creo que también la tecnología, ya que es una herramienta que se ha convertido tan importante y necesaria ya, casi que ha pasado a ser necesaria, ¿no? En nuestras vidas, creo que acercar esas conductas que estás investigando, creo que es una herramienta que te ayuda y que te potencia todo eso, ¿no? Que te conecta ya directamente con un gran campo, ¿no? Que eso al final es como una puerta de acceso a un montón de discursos que van mucho más allá de cuestiones identitarias, que van mucho más allá de cuestiones micropolíticas. Total. O sea, al final la idea es poder partir del feminismo para pensar la sociedad en su conjunto. Tengo una amiga, Alejandra López Gabrielidis, que el otro día me dijo una cosa que me gustó un montón, porque ella se dedica a investigar el fenómeno de la datificación, la cuantificación continua del sujeto, esta forma de vernos como un objeto del que se tiene que extraer continuamente información y datos para engrasar todo este gran engranaje de corporaciones tecnológicas que se nutren de ese extractivismo y demás. Y ella me decía que claro, tiene un problema cuando habla de que se dedica a estos temas que tienen que ver con la tecnología de una perspectiva tecnológica, porque parece que el tipo de dispositivos o el tipo de problemáticas que aborda tienen que ver con el ámbito doméstico, con la reproducción y demás, y me soltó que ya estaba harta, que ella lo que quería era salir de la cocina, o sea, que ya estaba bien de que el feminismo únicamente pudiera hablar de temas estrictamente de género, cuando el feminismo tiene como todas unas herramientas conceptuales y una tradición filosófica de pensamiento duro que permite abordar cualquier cuestión de mayor o menor calado. Totalmente, tiene cabida para eso y más.
bueno, ¿cómo podrías analizar la situación actual, ¿no? Desde tu posición como pensador o como investigador, ¿no? ¿Cómo te analizas desde ese punto, ¿no? Ya, esto es un problema porque todos los intentos que ha habido a lo largo de la pandemia, especialmente en las primeras semanas de confinamiento, de hacer una lectura precipitada, normalmente del momento presente, acabaron en un gesto bastante soberbio por parte de todos los intelectuales de renombre como Agamben, como Jean-Luc Nancy, que al final lo que hicieron fue aprovechar una situación para intentar hacer encajar ese fenómeno dentro de sus estructuras de pensamiento y demostrar un poco que lo que llevan diciendo 15 años era cierto, porque mira, justo ahora se prueba que el estado de excepción se ha convertido en la norma y los estados utilizan el miedo para poder imponer políticas mucho más restrictivas. O sea, creo que cualquier intento de leer el presente sin mantener cierta distancia, o al menos sin cierta humildad epistémica, como lo llaman, acaba cayendo en esa soberbia que al final es bastante propia de la filosofía y demás. Así que es verdad que ha habido temas que me han interesado mucho. O sea, yo, por ejemplo, las primeras semanas de confinamiento me las pasé leyendo noticias y acabé en una saturación de información que al final hizo que acabara, claro, desconectando, abriendo Twitter y dejando de abrir cada noticia o cada artículo que se publicaba en el diario. Pero el tema como no, al final, por deformación profesional, el tema de la digitalización o de la virtualización ubicua que posibilitaba o a la que daba pie como el coronavirus, me parece un tema que debería explorarse como con bastante profundidad. O sea, por ejemplo, creo que es en la posición tecnófoba o reaccionaria que suele acompañar a este tipo de debates, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando se habla de virtualización o de comunicación mediada por pantallas, siempre se suele pensar que se pierde algo o que hay una devaluación de esa comunicación. Sí. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia durante el confinamiento con un grupo de amigas que decidimos impulsar un club de filósofas que consistía en un encuentro semanal para poder debatir de temas, comentar los artículos que habíamos leído, muchos en relación al coronavirus y tal. Y durante esas semanas, por la interfaz, por el nivel de concentración que te exige estar durante 1 hora y media delante de una pantalla, tienes una capacidad de atención y de concentración que luego no tienes cuando te encuentras en el cara a cara, para bien y para mal, porque al final es cierto que el encuentro sensual y erótico de los cuerpos, como dice Bifo, promueve cierto tipo de no sé, de situaciones o de contextos que son muy distintos a esta frialdad, pongamos, de la pantalla a pantalla. Pero hay aspectos que me parecen positivos. Luego es verdad que habría que pensar, o sea, nadie quiere convertirse en un niño burbuja, no queremos que el distanciamiento social acabe generando como un miedo al otro que solo es accesible con la protección de las interfaces. Pero bueno, un poco mi interés viene por ahí, también por todas las aplicaciones que se han intentado desarrollar de rastreo y tal, que tienen una historia bastante particular, porque al principio van a ser de software de código abierto, al final acabaron siendo desarrolladas por Google y Apple desinteresadamente, que a mí pues desinterés y Silicon Valley me suena paradoja irresoluble. Y eso. Hombre, con respecto a todo lo que has dicho, o sea, sí que es cierto que estoy de acuerdo en que cuando te tiras 1 hora y media delante de una pantalla, ¿no? Es lo que tú decías, te exige un nivel de concentración muy, 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 muy fuerte, pero sí que es cierto que luego yo, por ejemplo, me quedo como con la sensación de que realmente no ha sido verdad, ¿no? Que ahí es a donde estamos apoyando también, ¿no? Lo que estamos hablando de esa conexión con los cuerpos y de ese tú a tú que está ahí. ¡Uy! Se nos ha metido el gatito por el medio. Sí, sabía que esto iba a pasar, lo siento. Mario. Bueno, le invitamos al programa también. ¿Quieres decir algo? ¿Querías intervenir? Que eso, ¿no? Que es como esa conexión que existe, que es lo que no hay que perder, pero sí que creo que en este caso la herramienta de toda esa virtualización, vamos a poner ese término, que se está dando, pues nos está conectando también, ¿no? Y estamos aprendiendo otro código. Yo creo que es otro código. Claro, esa es la cosa, no es solo el nivel de autenticidad, que ya es una palabra que me genera muchas reticencias. Sí, a mí también. La autenticidad de los encuentros que se producen virtualmente, sino que igual también porque ha habido gente que ha estado 3 meses encerrada en su casa, muerta del asco, con las paredes cayéndose encima, se han dado pie a ciertos encuentros. O sea, creo que hasta ahora las redes sociales, que son un espacio de autopresentación y de autopresentación visual sobre todo, o sea, pensemos que cada vez se está abandonando más el texto, como Facebook o Twitter, y cada vez se está yendo más a la imagen.
con todo el narcisismo y la volatile que eso conlleva. Pero, sin embargo, creo que estas redes sociales de las que hasta ahora se ha hecho un uso bastante poco meditado o reflexivo, de repente han permitido como encuentros mucho más cuidados, la posibilidad de que gente que igual no mantenía un contacto constante, de repente pues Lo tiene. hablara y dedicara tiempo de calidad a conversaciones por vía digital. O sea, sí que no considero que una conversación vía Instagram o WhatsApp sea menos auténtica que tal, pero sí que hay un factor que falta, que es el de el contacto, el tú a tú. Bueno, supongo que para la gente que tiene fobia social, ansiedad y a la que le resulta como muy desagradable que le den 2 besos al saludarse, todo esto está siendo una fantasía. Totalmente. O sea, hay gente a la que le está viniendo muy bien y hay gente a la que le está quedando un poco Sí, como todo. mal. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Pero sí que me gustaría que me explicaras muy rápido, no sé, en qué te encuentras preparando ahora, si tienes algo entre manos, si hay algo que te inquieta actualmente ahora y ya está, y nos despedimos porque esto ha volado. Vale. Bueno, lo último que he hecho, que lo acabé ayer, ha sido el prólogo para un libro que en su momento fue un clásico de la cibercultura, La guerra del deseo de la tecnología en el fin de la era mecánica, de Sandy Stone, que precisamente aborda, o sea, tiene esa particularidad de ser un libro muy vigente, teniendo en cuenta que todo el contexto sociotécnico del que habla tuvo lugar 20 años atrás. O sea, las tecnologías avanzan a un ritmo, no sé si decir avanzan o progresan, porque ya implica como cierta mejora que no creo que sea, vamos a decir que innovan, pero es una innovación como... Sí, es un término imparcial, innovar. Sí. Y eso, este libro, que fue un clásico de la cibercultura de los años 90, me parece que sigue teniendo bastante vigencia ahora, sobre todo, ya no solo por esto, sino porque esta mujer, por lo que está famosa, fue por participar en un sello discográfico solo para mujeres, Olivia Records, del que fue expulsada porque era una mujer trans. Y digamos que se creó la primera controversia sobre la inclusión de las personas trans dentro del feminismo hegemónico, ¿no? Hubo una mujer horrible que publicó un libro llamado El imperio transexual, la construcción del maricón con tetas, y ella le contestó 10 años más tarde con un texto cuyo título me parece sublime y muy ingenioso, que es El imperio contraataca, un manifiesto post-transexual. Y digamos que estos 2 textos condensan muy bien todos los debates, desgraciadamente todavía vigentes, sobre, bueno, por un lado el feminismo trans inclusivo, o que considera que las mujeres trans son sujetos políticos legítimos de su lucha, y luego las que consideran que mujer solo es quien nace con vagina y que la opresión patriarcal se basa únicamente en el sexo biológico y no en esa idea que se han inventado los posmos, que sea el género. Muy bien, muy interesante, Toni. Me tiraría contigo hablando toda la tarde, pero no se puede. Así es que nada, darte las gracias a ti y a tu gatito o gatita que se ha pasado por aquí para saludar. No, gracias a vosotras y gracias por las preguntas, que me parecen como muy pertinentes. Y bueno, por organizar esto, que está muy bien, como aprovechar los medios de los que disponemos ahora, como el streaming, para no dejar de unirnos y de debatir. Totalmente, para que no se pierda esa conexión, ¿no? Que se supone que esto ayuda a que cuando las personas se vean en persona, pues haya ganado ahí mucha más conexión. Que se abracen y se besen y se toquen, pero bueno, de momento como pantallas de por medio. Exacto. Pues mucha fuerza, Toni, y de verdad un verdadero placer hablar contigo, de verdad. Igual, gracias. A ti, gracias. Bueno, pues ahora está con nosotros nuestra última compañera de estas entrevistas del primer bloque de Hablan las Chicharras. Ella es Uga, es miembro de un colectivo de red de cuidados antirracistas. Voy a leer textualmente un poquito cómo se define ella, ¿no? Ella, junto con otras compañeras, es parte de este colectivo en el que hacen un activismo radical frente al racismo estructural desde una mirada disidente sexual. Han estado tejiendo resistencia y acompañando a personas vulnerabilizadas a esta crisis sanitaria política que afecta de forma evidentemente y de forma distinta a ciertos colectivos como las personas migrantes y racializadas. ¿Verdad, Uga? Hola, mucho gusto, Muy gracias buenas. por el espacio. Y sí, mi nombre es Uga y soy parte de la red de cuidados antirracistas.
que es una colectiva de colectivas. Quiere decir esto de que somos un grupo de grupos, somos más de 10 grupos que nos organizamos desde hace mucho tiempo ya para luchar contra el racismo estructural, no solamente racismo institucional, también racismo cotidiano, lo que implica toda la cultura supremacista y las violencias que nos atravesan a nosotras en este territorio de metrópoli colonial o Europa en general, podemos decir. Y sí, hacemos política radical porque justamente creemos de que hay un sistema colonial vigente que sigue oprimiendo a los pueblos del sur, que nos vemos obligadas a migrar y estamos en este contexto. En este contexto nos ha pillado la crisis sanitaria política, remarco que es política también, porque hay unos sujetos políticos que se ven más afectados, vulnerados y fuera de todo régimen de ayuda de parte del Estado. Entonces, nosotros nos organizamos en concreto con un banco de alimentos, en principio para los grupos que formamos parte de la red, pero dada la situación de emergencia se fue ampliando. Empezamos trabajando con 50, 60 personas de los círculos más cercanos de activismo y acabamos trabajando durante más de 5 meses con 1000 personas en cada entrega. También teníamos una caja de resistencia para apoyar sobre todo a personas que están, como tú decías, ubicadas en ese sitio de vulnerabilidad máxima, que es no tener papeles, que es ser racializada, que es no tener ingresos, no tener alimentos. Entonces teníamos un fondo para hacer pequeños acompañamientos. Todo esto funcionó gracias a la solidaridad de la gente migrante, pero también, hay que decirlo, es importante, de la gente aliada en este territorio, que entiende de que hay un sistema político, económico, que es un régimen vigente, que ubica a ciertos cuerpos, a ciertos sujetos en unos lugares de violencia permanente. O sea, claro, o sea, realmente es algo necesario, ¿no? Que debería de haber existido siempre y que llegue un momento en el cual no exista, porque ese problema ya está eliminado, ¿no? Pero bueno, a raíz de esto sí que me gustaría que me contases cómo surgió la iniciativa, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a ti a decir, voy a formar parte, ¿no? de esto, o la iniciativa propiamente hablando, ¿no? Yo creo que las personas que venimos del sur y que somos personas racializadas y que hemos sido ubicadas en estos lugares de vulneración, estamos acostumbradas a organizarnos, a crear tejidos comunitarios, porque justamente estos tejidos comunitarios han hecho y han mantenido la pervivencia de nuestras ancestras. Entonces tenemos una práctica comunitaria, y esta práctica comunitaria, en el caso ya de la crisis sanitaria del COVID, nos hizo entender y ver de que la situación iba a ser mucho más compleja para nosotras, para los colectivos de personas migrantes. Y efectivamente fue lo que ha pasado. Los colectivos migrantes denunciamos permanentemente los abusos que han ido pasando con nosotros, no solamente no poder acceder a ayudas o inclusive estar fuera del sistema sanitario, sino la desprotección absoluta que ha habido hacia nosotros en muchos sentidos. Entonces era inevitable que nos organicemos, porque ya lo estábamos, y entonces hemos tejido esta red para acompañar a personas que estamos ahí, que estamos en este territorio, que somos mano de obra barata, lamentablemente, que se nos toma en cuenta. Por ejemplo, me gustaría comentar que hubo propuestas políticas de parte del Estado que son una absoluta vergüenza y que son violencia hacia nosotros. Por ejemplo, el gobierno del PSOE propuso legalizar a compañeros temporeros durante 2 meses para recoger la fruta, para hacer la campaña agrícola y luego deportarles. También se propuso legalizar a menores de edad no tutelados y llevarlos a campos de trabajo. O sea, esto es muy fuerte. Hubieron un montón de situaciones y de propuestas que vienen de parte del Estado que son violencia hacia nosotros. Por ejemplo, otra de las propuestas fue de que personas migrantes sin papeles puedan ponerse en primera línea para atender en el sector sanitario a las personas que estaban enfermas con el tema del COVID. O sea, esto nos muestra de que sí hay una praxis de instrumentalización de nuestros cuerpos, de esclavización de nuestros cuerpos, y que lamentablemente nosotras como colectivos activistas radicales vemos de que la izquierda en general, catalana, española, europea, nos desplaza a unos lugares casi anecdóticos de lo que supone la Europa fortaleza y la Europa colonial. Es muy fuerte escucharte, Uga. O sea, realmente
me queda sin mucho más argumento que poder darte, porque es que es muy estremecedor lo que realmente estás transmitiéndome. O sea, sí que es cierto que tú sabes que esto existe, ¿no? Es como una cosa que es como tu dedo izquierdo del pie, pero es como que siempre está ahí, tú no te das cuenta hasta que realmente te das un golpe, ¿no? Y dices, ¡ay! Tengo el dedo del pie pequeño, ¿no? Entonces, de repente, tú ahora mismo me muestras esta realidad que estáis viviendo, bueno, que estás viviendo tú, que estáis viviendo vosotras, y a mí realmente es que se me estremece, ¿no? Un poco todo, ¿no? En verdad. ¿Cómo os articuláis? ¿Cómo os encabezáis para seguir y para seguir ahí trabajando fuerte? ¿Cómo es la organización actualmente, ¿no? Porque creo que si la pandemia ya de por sí nos está arrastrando a todas, mira, pues no quiero imaginar cómo estáis vosotras, ¿no? Mira, en términos prácticos, nosotros empezamos haciendo rutas de reparto. O sea, es decir, sabíamos que había personas que por su situación legal no podían salir a la calle, entonces la red se organizó haciendo repartos y hacíamos rutas por toda la ciudad llevando bolsas de alimentos. Entonces, justamente en estos repartos, la policía detuvo 3 veces a compañeros que estaban haciendo esta labor, y esta labor no es una labor asistencial. Nosotros queremos dejar esto claro y siempre lo decimos, es una labor política, es una labor que tiene que ver con nuestra comunidad. Entonces a nosotras nos han multado 3 veces por la ley Mordaza, por supuestamente faltar a la autoridad, y entonces cada multa podría ascender a 30.000 euros, serían 90.000 euros. No sabemos cómo van encauzada el tema de las multas. Nos pusimos en contacto con el ayuntamiento nos dijo de que las multas iban a ser canceladas, pero no tenemos ningún tipo de información legal sobre eso. También desde el ayuntamiento nos dieron la opción de tener un permiso de racismo para que nosotras sigamos ejerciendo esta red. Entonces, con este permiso nosotros nos movíamos con relativa tranquilidad, pero sí que siguió el hostigamiento, hubo una multa más, y también se presentó la policía en las filas de los sitios donde nosotros hacíamos reparto una vez que la gente ya podía movilizarse a buscar los alimentos, porque claro, hacer 1000 repartos en coche era absolutamente inviable porque supone una logística súper grande, y esta logística, tengo que decirlo, también funcionó porque ha habido muchísima gente implicada, muchísimos grupos de activistas, muchísimos casales, muchísimas librerías y muchísima gente que ha donado su tiempo, cuando no alimento, cuando no dinero, para que su vecino no se muera de hambre, o sea, o no caiga en estas dinámicas de perder la dignidad por no tener un plato de comida. Es muy fuerte que en los tiempos en los que estemos me estés comentando esto, ¿no? Que haya gente que realmente no pueda tener un plato de comida, y no solamente eso, sino que además la policía ataque de esta manera tan gratuita, ¿no? Porque es una manera muy gratuita de atacar. O sea, no me parece para nada que esté justificado, y de verdad, Uga, me ha removido muy dentro, que lo sepas. De verdad, te deseo mucha fuerza, y que ojalá el día de mañana este colectivo haya desaparecido, porque este problema esté erradicado, de verdad. Y darte las gracias por haber estado aquí con nosotras hoy, haber sido tan valiente, exponer tu situación, vuestra situación y lo que tú haces. Porque simplemente el hecho de estar aquí, vamos, ha valido la pena muchísimo, créeme. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti. Para mí me gustaría decir algo que para nosotras es súper importante. Nosotras como colectivos de organización somos disidentes sexuales, y lo queremos decir siempre porque creemos de que también hay unas opresiones específicas. Nosotras muchas veces venimos escapando de territorios porque no podemos vivir nuestras vidas, y nos encontramos en un sitio donde también hay unas dinámicas de marginación de las disidencias que no son blancas hegemónicas. Entonces nosotras también trabajamos desde ahí y creamos tejido desde ahí, y como vos decís, ojalá que no existan grupos así, pero ahora mismo es urgente que este tipo de grupos, de colectivos se mantengan, porque no hay un interés de parte del Estado para solucionar los problemas que pasamos la gente migrante racializada. No hay una voluntad popular, es decir, falta conciencia también al vecino. No solamente es un problema estatal, no solamente es un problema
como a niveles de esfera de institución o de legalidad, es un problema también de la cultura y cómo se produce un sujeto supremacista y cómo se produce un sujeto marginalizado que está siendo oprimido, quizás en tus narices, pero no tenemos conciencia de ese tránsito doloroso que supone para nosotras alejarnos de nuestro territorio, de nuestras familias, de nuestros amores, de todas nuestras vivencias, de todos nuestros paisajes, para estar aquí y luego estar ubicados irremediablemente y con todas las complicaciones que tiene la ley de extranjería para que no podamos acceder a los papeles. Entonces tienen que cambiar muchas cosas y nosotras necesitamos una radicalidad política también de parte de las personas aliadas. Y en este sentido os quiero dar las gracias por permitirnos tener este espacio de palabra y que estas verdades para nosotras, que son verdades que pueden resultar incómodas, de alguna manera se depositen en otras sensaciones, en otros cuerpos, y que podamos transitar alianzas que de verdad nos tomen en cuenta como sujetos políticos. Sí, yo pienso que muchas veces esto sería mucho mejor si cada individuo fuera capaz de empatizar un poquito con los demás. Si yo empatizase, creo que no existirían ni la mitad de los problemas que están existiendo y pues eso, la gente empatizaría con vosotros y diría, oye, yo no quiero estar en su pellejo, ¿sabes? Entonces vamos a apoyarnos entre todos. Uga, de verdad, muchas gracias. Nos despedimos de ti. Un verdadero placer, Uga, de verdad. Un abrazo, saludos a todos. Después de haber estado hablando con Uga y de haberme conmocionado tanto su entrevista, me gustaría sacar en conclusión de este primer bloque de entrevistas, sin desprestigiar a los otros compañeros, a Toni Navarro y a Malta Roussel en sus experiencias artísticas y de investigación, pero sí que me gustaría destacar a Uga en esa lucha que se está haciendo cuerpo a cuerpo para visibilizar al máximo otras realidades diversas tan necesarias.